Estimado, estimada, mi nombre es Cristian Carreño. En esta clase, la quinta clase, vamos a ver ciertos temas respecto de la creación de menú, ¿sí? Para ello vamos a utilizar cláusula de decisión switch y while y vamos a utilizar ciertas clases utilitarias para poder crear un menú el cual permita limpiarse y nos permita ejecutar la aplicación, ¿sí? Mediante la consola, eh, mediante una interacción del teclado, ¿sí? Eso es como, en resumen, lo que debemos ver hoy día. Para ello vamos a utilizar NetBeans, ¿sí? Y eh, las aplicaciones que tengo están instaladas en Linux, por si acaso. Ya sé que va a variar un poco la temática de cómo utilizar la herramienta de .NET, ¿sí? En realidad de C Sharp, ya que instalé Visual Studio Code para poder trabajar en C Sharp. Entonces va a cambiar un poco la dinámica porque aquí vamos a tener que interactuar más con el terminal para poder crear proyectos y compilarlo. ¿Sí? Ya no va a ser tan intuitivo la creación del proyecto. ¿Ya? Como si lo va a hacer en NetBeans porque este ya es un IDE más potente. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Eh, Dicho proyecto debemos crearlo en este tipo Java, ¿sí? Y lo vamos a crear en una ruta específica. Lo voy a crear en esa ruta, que es donde tengo mi fuente. De hecho, estas fuentes las estoy subiendo a OneDrive y versionando en Git por si las necesitan. El proyecto se llama clase 05, sí, y no vamos a crear ninguna clase principal, vamos a crear todo de forma manual. Le vamos a terminar y vamos a crear nuestros packages. Ya, vamos a crear una estructura predefinida, ya que más adelante vamos a utilizar patrones. ¿Sí? Existen patrones de diseño y patrones de arquitectura. De los patrones de diseño podemos mencionar que existen tres tipos: creacional, estructural y de comportamiento, que lo vamos a ver más adelante cuando ya empecemos a utilizar conexión con base de datos y veamos otras dinámicas más complejas. ¿Ya? Y también existen patrones de arquitectura que definen de cómo va a ser aplicada esta o diseñada la solución. ¿Sí? Existen varios modelos. Dentro de ellos podemos mencionar el de N capas, el modelo vista controlador o MVC, la arquitectura SOA o orientada a servicios y la arquitectura de microservicios, que es una especialización, una especificación de SOA, el peer-to-peer, el de redes pares y pipeline, por mencionar algunos. Ya, entonces nosotros vamos a crear, si bien no vamos a trabajar con un patrón arquitectónico eh, bien definido, vamos a empezar a tratar de emularlo, ¿sí? A través de los packages vamos a crear cierta estructura para generar tres capas. Vamos a empezar a utilizar una división de componentes, ¿sí? Según lo que realicen cada componente. Vamos a tener la capa presentación, que se va a encargar de tener la parte visual de la aplicación, la de negocio, que va a tener las reglas de negocio más validaciones, y la de persistencia, que se va a encargar de conectar con la base de datos cuando creemos una aplicación de ese estilo. ¿Ya? Vamos a ir creando los packages y a medida que vayamos utilizando ciertas componentes las vamos a ir agregando clases y dentro de esos packages. ¿Ya? Entonces vamos a crear el package cl.tutorial.presentación. Vamos a crear el cl.tutorial.persistencia, cl.tutorial.negocio, y vamos a crear unos específicos para poder manejar ciertos componentes de clases orientadas a utilitarios o librerías. Le vamos a poner utilitario, utilitario. Y vamos a crear otro que va a manejar nuestros objetos eh, que manipulan la información, ¿sí?
cl.tutorial.objetos. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a utilizar el diagrama de clases de las clases anteriores para crear nuestra aplicación. En sí vamos a rehacer todo lo que habíamos hecho anteriormente. Esto ya lo habíamos hecho en la clase anterior, pero lo vamos a realizar a través de NetBeans y Visual Code, ¿sí? Para que veamos cómo se desarrollan cada uno, y además estamos agregando el concepto de dividir el código fuente en componentes de especialización, ¿ya? ¿Qué nos permite esto? Mejorar la mantenibilidad, reducir el costo de mantención, y también vamos a empezar a utilizar principios de funciones de dividir, ¿sí? Eh, Hay un dicho que dice divide y vencerás. Vamos a tratar de dividir lo más que podamos en métodos y funciones que vayan a ser reutilizadas para no reinventar la rueda, ¿sí? Vamos entonces a crear el objeto persona, o la clase persona en realidad, para crear objetos persona, y vamos a definir los atributos. Recuerden que por el concepto de encapsulamiento vamos a tener los atributos de tipo privado, que debiesen ser, según el diagrama que mostré, run, nombres, apellido paterno, apellido materno, género y fecha de nacimiento, todo de tipo string, que más adelante vamos a ir modificando el tipo de dato para poder hacer ciertas validaciones, ¿ya? Entonces vamos a con el run. Run significa rol único nacional, que es el identificador acá en Chile de una persona. En otros países dividen los apellidos en apellido 1, apellido 2, primero, segundo, y aquí en Chile tenemos apellido paterno y apellido materno. Vamos a también colocar el género y vamos a colocar el fecha de nacimiento. Una vez construido lo que debería ver, vamos a agregar los constructores. Para ello vamos a crear los constructores con parámetros y sin parámetros. Vamos a insertar código constructores con todos los parámetros. Posteriormente vamos a hacer el constructor sin parámetro, copiando el constructor con parámetro y modificándolo, ¿ya? La idea en estos cursos es definir un constructor que inicialice todos los valores en su mínima expresión según el tipo de dato, ¿ya? Para los textos, la definición que vamos a dar de la mínima expresión son textos vacíos. Vamos a colocar lo que debe ceder. O accesadores inmutadores que nos permiten acceder a los datos de ciertos elementos. Entonces vamos a colocar clic secundario y vamos a agregar lo que ceder. Una vez creado esto, vamos a agregar un método de impresión y vamos a también crear un método string para imprimir ciertos datos, ¿sí? Esto, hacemos clic secundario, insertar código, toString, seleccionamos todos los campos y se genera un método que nos devuelve una concatenación de la información, ¿sí? Más adelante vamos a ver para qué sirve. Por mientras vamos solo a crearlo. De hecho no lo vamos a usar. Vamos a crear el método imprimir y vamos a mostrar la información. Vamos a colocar sort y lo primero que vamos a mostrar, vamos a hacer un salto de línea y vamos a agregar datos personales. Dos puntos. Y vamos a
escribir toda la información. ¿Ya? El print ln, a diferencia del print, nos permite hacer saltos de línea. ¿Sí? Escribe el texto y después hace un salto de línea. Un salto de línea es un backlash n. ¿Sí? Si no queremos que haga salto de línea y siga todo el texto en la misma línea, colocamos print sin el ln. Ya después viene el run y vamos a concatenar la información del run. Después viene nombres. Después viene apellido paterno. Apellido materno. Género. Y por último, tenemos que imprimir la fecha de nacimiento. Sí, aquí estamos concatenando entonces el texto con la variable o el valor de la variable actual. ¿Ya? Esto va a ser modificado en tipo de ejecución cuando ejecutemos el programa. Nombres, apellido paterno. Pueden autocompletar escribiendo una parte de la variable y presionan control espacio y les puede dar sugerencias el ID. Después viene género y por último vamos a concatenar la fecha de nacimiento. Aquí vamos a dejar un espacio entre estos textos para que quede un espacio y el valor original. Ya, con esto creamos recién la variable o la clase persona. Entonces nos queda por crear la clase de menú y otras clases utilitarias para poder eh, generar el menú. ¿Ya? Entonces vamos a crear primero la clase utilitaria que nos va a permitir borrar cierta información de la consola. ¿Sí? Vamos a colocar console util en el package utilitario y vamos a crear la clase consola que va a tener la siguiente estructura. ¿Ya? Van a haber varias cosas que nos vamos a ver en esta clase que las vamos a utilizar y más adelante vamos a explicar. ¿Ya? Public static void limpiar pantalla. Vamos a definir qué va a hacer. ¿Sí? Esto va a estar rodeado por un try catch. Esto tiene que ver con la captura y lanzamiento de excepción, más que nada con la captura de excepción, que no lo vamos a ver en esta clase, sino en clases posteriores. Y vamos a explicar para qué sirve. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a agregar acá una clase que nos permite emular el teclado. Ya la idea es que generemos una combinación de teclas para poder limpiar la consola. Ya, aquí vamos a tener que hacer un import. ¿Sí? Vamos a importar de Java W robot para que se salga el error. Vamos a crear entonces un case press y vamos a indicar qué evento queremos ejecutar. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar el bk control. Entonces con esto presionamos el botón control a través del código. El código va a hacer que se presione el control y la tecla L necesitamos que se presione. Necesitamos entonces que se presione la tecla control más L. Con esto estamos haciendo que se presione la tecla, ¿sí? Y estamos haciendo o simulando que tenemos presionada la tecla. Esto tiene que estar presionada cierta cantidad de tiempo máximo, porque si no, después puede ocurrir algún tipo de problema. ¿Ya? Entonces vamos a colocar un delay, un retraso o una espera de 500 milisegundos, que son 0.5 segundos, para que se mantenga esa cantidad de tiempo presionada. Después de pasado ese tiempo, vamos a devolver la tecla a la posición
eh, antes mencionada, que es liberada, ¿sí? Vamos a liberar la tecla de estar presionada. ¿Ya? Entonces, esto que hacemos nosotros comúnmente a través de nuestras manos, lo estamos emulando a través de código. ¿Ya? Entonces, por eso hay un press y un release. Es presionar y liberar. ¿Ya? Y también vamos a dar un tiempo de retardo para que esta acción se pueda visualizar por el usuario. ¿Ya? Entonces este método se encarga de limpiar, método encargado de limpiar pantalla. ¿Sí? Vamos a crear otro método que se encargue de esperar, ¿sí? De que podamos tener una pausa dentro de la aplicación. Vamos a pasar el tiempo en milisegundos, un time, y vamos también a hacer un try catch. Voy a copiar el try catch. Y vamos acá a agregar la sentencia. Vamos a crear un robot y vamos a apretar o seleccionar la opción delay para poder ejecutar el código. ¿Ya? Aquí me está sobrando un paréntesis, por eso está tirando ese error. Y este método se va a encargar de, para hacer comentarios de métodos, metamos slash asterisco asterisco enter. ¿Sí? Colocamos método encargado de esperar n milisegundos. ¿Sí? Y el tiempo es, ese time es tiempo de espera en milisegundos. ¿Sí? Entonces esta clase utilitaria, ¿sí? La tenemos definida dentro de lo utilitario para eh, utilizar librerías que permitan simplificar el código. ¿Sí? Esto podríamos tenerlo en cada clase un montón de veces, pero la idea es que estos métodos, como van a ser reutilizados, ya estén prehechos, ¿sí? Entonces, nosotros llamamos al método y el método hace todo lo que está programado dentro de él, como el de pausa o como el de limpiar. ¿Ya? Nosotros nos encargamos de llamar a la clase, el método, y vamos a limpiar. No tenemos que volver a escribir este código n veces. ¿Ya? Así reutilizamos código. Ya, una vez creado nuestra clase utilitaria, vamos a crear nuestra clase menú, que se va a encargar de, eh, vamos a hacerle la capa presentación, que se va a encargar de mostrar en pantalla o en consola en realidad nuestra aplicación. ¿Ya? Para ello vamos a crear los atributos, que en este caso va a ser private persona. Vamos a agregar el constructor o los constructores con parámetros y sin parámetros. Aquí hay que hacer un import. ¿Sí? El import lo pueden hacer a través de la ampolletita o apretando Control Shift I. ¿Sí? Entonces vamos a hacer los constructores con parámetros, insertar código, constructor con parámetro, generar, ¿sí? Ahí está el con parámetro y el sin parámetro lo vamos a hacer copiando el con parámetros y modificándolo. Ya, el sin parámetro nos va a llevar, como dice el nombre, ningún parámetro de entrada. Los que están aquí en esa sección son parámetros de entrada y vamos a llamar al constructor de clase de persona vacío. ¿Sí? Ojo, aquí estamos poniendo persona, ¿sí? Una variable de tipo persona llamada persona y que va a ser asignada a la variable persona de la clase menú. Para diferenciar esta persona de parámetros de entrada con la variable de clase persona, se agrega un dis. Por eso se le antepone un dis.persona, porque estamos haciendo alusión a esa persona y no a la persona que está entrando como parámetro. Ojo con eso. Posteriormente vamos a hacer los getter y setter. Vamos a agilizar un poquito más la dinámica. Vamos a crear los getter y setter. Vamos a apretar clic secundario, insertar código, getter y setter. Me equivoqué, seleccioné solo getter y setter.
y se crearon los getter y ahora vamos a hacer un método, vamos a hacer el método menú, ¿sí? Un public void menú que se va a encargar de mostrar el menú y de hacer la lógica para poder trabajar con él. Sí, lo más probable es que en algún tipo de ramo de algoritmo o programación de algoritmo hayan visto sentencias de decisión como el si, el while, el mientras, el para, eh, el... Creo que eso son como los que más enseñan. Aquí también existen esos, si vamos a trabajar con el while, que es el mientras, y el switch, ¿sí? Que se encarga de tomar decisiones, ¿ya? Para ello, lo primero que vamos a hacer, voy a colocar un comentario acá del método. Entonces, es un método encargado de generar menú con ciclo definido según opción de salida. Entonces, este menú va a tener una opción de salida, ¿ya? Vamos a crear una bandera, ¿sí? Que se va a llamar OP de opción igual a -1, que va a indicar cuándo se va a salir esto de la aplicación, ¿sí? O sea, la variable opción va a permitir que se salga de la aplicación siempre que ingresemos la opción de salida, ¿ya? Nosotros vamos a darle una bandera inválida como salida para que el programa se ejecute siempre, ¿sí? Entonces vamos a crear un while y vamos a crear aquí una condición que mientras sea distinto de 3, este va a ser nuestro menú o opción de salida, que cuando sea distinto de 3 vamos a hacer ciertas acciones, ¿ya? Y lo primero que vamos a hacer vamos a construir nuestro menú. Vamos a colocar string, title o título, y vamos a colocar /t, y vamos a colocar 3 /t, y vamos a escribir menú principal, y vamos a hacer 3 /n. Los /t son tabulaciones y los /t son saltos de línea. Entonces, eh, con esto vamos a imprimir el texto título, ¿sí? Escribimos south control espacio y como se autocompletó, escribimos title control espacio y podríamos ejecutar esta parte del código para verificar qué tenemos o qué estamos haciendo. Para ello vamos a crear una clase que se va a encargar de levantar la aplicación, ¿ya? Y para ello vamos a crear un package especial. Vamos a crear aquí un package que se llame cl.tutorial.app y dentro vamos a crear la clase app o application. Ustedes deciden qué nombre le ponen. Hay algunos que le ponen main. Le vamos a colocar app y dentro vamos a crear el método principal para ejecutar el programa. Entonces vamos a colocar public static void main string, tiene que ser un arreglo, args. Esta estructura tiene que estar tal cual como la estoy escribiendo, porque esa es la estructura para el método principal, si no, no lo va a entender la aplicación Java. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear un menú y vamos a llamar al constructor de la clase menú sin parámetros y vamos a ejecutar el método menú, ¿ya? Ahora, para ejecutar la aplicación tenemos que configurar aquí en propiedades, en ejecutar la clase principal. Vamos a examinar y vamos a colocar la clase que creamos que se llama app, le damos a aceptar y ahora le damos play a este botoncito. Si se dan cuenta, esto se ejecuta sin finalizar, ¿sí? ¿Por qué se ejecuta n veces? Porque voy a terminar la aplicación, si no se va a morir por la memoria RAM. Esto se ejecuta múltiples veces porque aquí estamos solo imprimiendo y la variable OP nunca cambia su valor, por ende siempre está dentro del ciclo. Vamos a corregir eso, ¿sí? Eh, se genera un ciclo infinito, así que vamos a corregir esto y vamos a colocar más información en el menú. Vamos a escribir o vamos a definir una variable de descripción, opciones, y vamos a colocar la opción 1, que es crear persona. Vamos a tener la posibilidad de crear una persona con unos parámetros predefinidos. Vamos a colocar
otro texto, lo vamos a concatenar. Esto se llama concatenación de texto. Vamos a concatenarlo con el texto. Aquí hay un salto de línea. Lo vamos a concatenar con el texto 2 menos 2 listar personas, ¿sí? Entonces vamos a agregar otro texto más y vamos a agregar otro backlash n para agregar la última opción, que es la opción 3, salir, ¿sí? Y con esto vamos a imprimirla. Esto está concatenado, este texto está concatenado y ahora vamos a hacer que salga por la consola. Con eso sale por la consola y ahora vamos a tener que leer información desde el teclado. Para leer la información desde el teclado hay que crear un objeto de tipo scanner que se llama cs igual a new scanner y vamos a utilizar el constructor con parámetro que tiene scanner. Vamos a llamar a la clase system.in y vamos a utilizar, con esto ya creamos el objeto para poder leer el teclado. Y ahora vamos a utilizar una expresión para leer el valor que van a ingresar las personas, ¿sí? Entonces vamos a colocar cs.nextInt porque van a ingresar un número, ¿sí? Una vez ingresado ese número, procedemos a hacer el caso del switch, ¿sí? Para verificar qué se está haciendo, ¿ya? Vamos a ejecutar para ver si que ahora el programa no termina, ya no tiene un loop o un ciclo infinito, porque estamos leyendo a través del teclado la información de OP. OP va a ser sobrescrita o se va a ser va a ser asignada según el valor que vamos a ingresar por teclado, ¿ya? Igual me faltaron agregar algunas cosas que más adelante vamos a ir agregando. Sobre todo aquí que aparezca el texto, ingrese un valor. Si agrego un 1, vuelve a aparecer el menú. Voy a apretar el 3 y si se dan cuenta el programa finalizó. Aquí dejó de ejecutarse o salir la barra de ejecución, ¿ya? Entonces, vamos a seguir con el programa porque me faltó agregar un texto aquí que igual era un poquito importante para que supiéramos que estábamos esperando información para que ingresara el usuario. Vamos a colocar 2 backlash n y vamos a colocar seleccione una opción, ¿ya? Recuerden de apoyarse siempre del control C, control V corta para copiar, pegar, el control X que es cortar, eh, el, el control shift para ir avanzando con la flechita hacia los lados y podemos seleccionar múltiples elementos de una fila, o también pueden colocar el control. Si yo estoy aquí control y aprieto el fin, selecciono todo lo que está desde donde estoy, donde presioné control, hacia el final. O también puede ser control inicio, selecciono todo lo que está desde la parte final hacia el inicio, ¿sí? Son bien prácticas para poder programar. Ya, una vez hecho esto, vamos a agregar la cláusula switch que nos permite verificar qué valor ingresó la persona. La idea es que nosotros programemos las acciones que van o las opciones que va a poder manipular el programa para que la persona pueda hacer ciertas acciones, ¿sí? Entonces vamos a colocar opción 1, vamos a colocar un break. Ya, cada case debe tener un break para que termine de ejecutarse esa opción, ¿ya? Si no la tenemos creada, si no colocamos break, se va a, entre comillas, marear la aplicación y ustedes van a tener problemas, ¿ya? Así que siempre coloquen un break después de un case. Vamos a programar tres cases porque tenemos tres opciones, ¿sí? 1, opción 1, opción 2, opción 3, valor 1 de la opción 1, opción 2, opción 3, y un default. Cuando ingresen un valor incorrecto, va a caer por default y vamos a imprimir cierta información, ¿sí? ¿Qué información vamos a imprimir? La idea es imprimir que la opción no es válida porque tenemos solo de la opción 1 a la 3, ¿ya? Entonces vamos a colocar south y vamos a colocar aquí opción inválida, ¿correcto? Una vez hecho eso, vamos a utilizar el console útil que creamos, console útil, y vamos a utilizar el método que nos permite limpiar la pantalla, ¿sí?
Entonces, una vez hecho eso, si ustedes se fijan, aún falta programar la opción 1, opción 2 y opción 3. ¿Ya? La opción 3 debe permitir salir del programa, así que vamos a colocar aquí un SOUT y vamos a informar que la persona ya finalizó la aplicación. Programa finalizado. ¿Ya? Nos falta la opción 2, 1 y 2. ¿Ya? Nosotros para que esto sea más reutilizable, más fácil de programar, ¿sí? Vamos a dividir la opción 1 y la opción 2 en métodos particulares. La idea es disminuir la cantidad de código y las formas o las secciones donde está el código que importa. ¿Ya? Les recomiendo y le recalco que una clase no debiese tener más de 600 líneas de código. ¿Sí? Si tiene más de 600 líneas de código es porque esa clase se puede dividir en especializaciones de otras clases. Como ejemplo, nosotros aquí tenemos el método limpiar. Si ustedes se dan cuenta, aquí solo utilizamos el método y tenemos una línea. Pero si me voy al método, el método tiene alrededor de 10 o 15 líneas, ¿sí? Y yo solo llamo el método que se encarga de ejecutar todas estas líneas. No escribo nuevamente en la clase menú ese método, ¿ya? Solo lo invoco. Entonces con eso disminuimos código. Entonces, como les dije, pudiésemos tener una mala práctica de programación si es que tenemos más de 600 líneas de código. Ya me ha tocado en varios trabajos ver clases de hasta 10.000 líneas de código, ¿ya? Y eso es sumamente poco mantenible, ¿ya? Es muy difícil hacer modificaciones sobre ese código, ¿sí? Sin pasar a llevar o romper ciertas estructuras ya definidas, ¿ya? Así que, sobre todo si no tienen las pruebas unitarias o el testing unitario automatizado dentro del código fuente, ¿ya? Eso complejiza aún más hacer las pruebas, ¿sí? Ya. Dicho eso, vamos a crear la opción 1 y opción 2 para poder ejecutar el código y finalizar así nuestra aplicación en Java. Después vamos a hacer lo mismo, pero en C Sharp, ¿ya? Entonces vamos a crear la opción 1. ¿Sí? Vamos a colocar aquí public void opción 1. ¿Sí? No va a tener ningún parámetro de entrada y va a ejecutar ciertas acciones. Yo voy aquí a colocar un comentario y este método es un método encargado de realizar la lógica para la opción 1. ¿Cuál es la lógica? Crear persona. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener que leer desde teclado todos los atributos que necesita la clase persona para poder crearse con la información correspondiente a el usuario que está ingresando dicha información por teclado. Para ello vamos a crear un escáner dentro de este método particular, ¿sí? Un escáner para que viva solo en este método. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, un new scanner system.in y vamos a utilizar acá, en vez de utilizar, aquí utilizamos scanner next int, aquí vamos a ver que los atributos de la clase persona no son de tipo int, ¿ya? Así que vamos a ir capturando cada uno de los atributos uno por uno. Vamos a colocar string run y vamos a hacer cs.nextLine, ¿ya? Con nextLine, a diferencia de next, nos permite agregar espacios dentro de textos y esperar un enter para que finalice la lectura del teclado, ¿ya? Pero antes de esto, vamos a agregar un texto para informar a la persona que tiene que ingresar información y qué información, ¿ya? Vamos a colocar aquí un \n, ingrese run, dos puntos espacio, ¿ya? Voy a colocar el print sin el println para que en vez de mostrar esto y saltarse una línea, muestre esto y deje el cursor en esa posición para ingresar información, ¿ya? ¿Cuántas veces tenemos que hacer esto? Tantos atributos como tengamos, ¿ya? ¿Cuántos atributos tenemos? Creo que eran alrededor de 6 o 7, ¿ya? Entonces tenemos el run, vamos a modificar nombres, tenemos el apellido paterno, tenemos el apellido materno, tenemos el género y por último tenemos la fecha de nacimiento. Y ahora, esto sigue con error, ¿por qué? Porque tenemos variables duplicadas. Aquí hay una variable run y aquí hay otra run. Vamos a cambiar el nombre al que corresponde. Este es nombres, este es apellido paterno,
Esto es apellido materno. Esto es género. Y por último, fecha de nacimiento. Todo esto va a ser agregado a nuestra persona creada o definida acá en la clase, ¿sí? Esta variable de clase vamos a utilizarla para ir agregando la información. Entonces colocamos persona igual a new y llamamos al constructor con todos los parámetros. Que es el segundo. Voy a hacer unos saltos de línea para que se vea el código de forma correcta. Y con eso ya creamos a la persona, ¿ya? Vamos también a construir el método 2, public void opción 2, que se encarga de mostrar la información de la persona ingresada, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí un comentario del método, ¿sí? Y le vamos a poner que es el método encargado de realizar lógica para la opción 2. ¿Qué cosa es? Listar persona. ¿Sí? Entonces vamos aquí a colocar persona.imprimir y lo guardamos, ¿ya? Ahora estos métodos tienen que ser llamados en cada una de las opciones ya programadas. Entonces aquí colocamos la información que necesitemos, ¿sí? Que sería opción 1, punto y coma, y vamos a llamar al método para limpiar la consola y la opción 2, y vamos a llamar al método para pausar la consola 2.5 segundos y vamos a limpiar después la consola para que nos vuelva al menú principal. Entonces vamos a ejecutar este código y vamos a ver si es que está funcionando, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una persona. Ya, de hecho aquí nos quedó un poquito corrido esto. Voy a ordenar eso. Esto está aquí en el menú. Entonces vamos a ejecutar de nuevo la aplicación. Voy a cerrarla que estaba andando. Ya, y vamos a colocar acá. Recuerden que cuando si es que pierden la parte de la consola, aquí en ventana está salida, ¿sí? Y ahí sale la opción. Vamos a colocar la opción 1. Vamos a crear la persona. Voy a colocar mis datos. Y vamos a esperar a que termine. Se guardó en teoría en memoria o se creó en memoria el objeto persona. Y se volvió al menú principal porque nosotros programamos que se limpiara la consola y después volviera a ejecutarse el menú principal. Voy a colocar la opción 2. Aquí debiésemos, ya, aquí me tiró un error porque esto no está preparado para recibir una letra, solo números. Ya, vamos a volver a ejecutar la aplicación para corregir esto. Ya, este error se debió porque aquí tenemos un parámetro que es leído y se ha transformado a texto, o sea, de texto a número. Entonces tiene que ser un valor numérico desde la consola. Si alguien agrega un texto, entonces trata de transformar y se cae. Eso lo vamos a ver o corregir en la próxima clase cuando veamos captura de excepción. ¿Ya? Y eso me pasó porque yo le di play y no esperé lo suficiente acá, la cantidad de milisegundos, para poder después colocar otra opción. ¿Sí? Eso es porque coloqué cierta cantidad de espera de milisegundos para que esto se limpiara y no se alcanzó a limpiar y yo agregué un botón. Entonces ahora vamos a colocar la opción 2 y ahí se imprimió la información, se va a limpiar y va a volver a salir el menú. Vamos a colocar la opción 3 y se finaliza el programa. Eso es con respecto a cómo crear todo el proyecto en Java. ¿Sí? Esto mismo lo vamos a replicar en .NET, o sea, .NET, en C Sharp, sorry, que es un lenguaje de programación orientado a objetos de Microsoft. ¿Ya?
Entonces vamos a crear aquí a través de un comando .NET New Console. Con esto creamos una aplicación de tipo consola. Nuestro programa va a ser ejecutado a través de la clase program, ya que después la vamos a modificar. Sí, va a ser como nuestro PP y vamos a crear estructuras de carpetas para poder desarrollar la aplicación. ¿Ya? La idea es crear las siguientes estructuras de carpetas. Vamos a crear la carpeta negocio. Vamos a crear a este mismo nivel la carpeta presentación. Vamos a crear a este mismo nivel la carpeta persistencia. A este mismo nivel la carpeta utilitario. O útil. Vamos a colocarle útil. Utilitario da lo mismo. Y vamos a crear a este mismo nivel la carpeta objetos. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, la carpeta esa que está con rojo, bueno, no la carpeta que está rojo, esta carpeta object se creó con cierta estructura. Este es el componente del proyecto C#, ¿ya? No lo vamos a tocar, pero se creó eso y se creó esa clase de programs, ¿sí? Nosotros vamos a crear la misma estructura de carpetas o reparecida a la de Java y vamos a crear los mismos objetos, ¿ya? Vamos a ver que hay ciertas diferencias sintácticas, ¿sí? Pero son reparecidas. Vamos a crear la clase persona, ¿ya? Para ello vamos a crear aquí dentro de objetos un nuevo archivo de tipo clase en C# que es CS, ¿ya? Y vamos a guiarnos de esto. Vamos a agregar el using system si es necesario, ¿ya? Lo vamos a dejar por si acaso. Y tenemos que definir el namespace. El namespace es como nuestra ruta o nuestro alias de acceso al elemento que está dentro de una clase. Este namespace o nuestro package vendría siendo como nuestro package. En Java es más estructurado porque tiene que esa URL tiene relación con las carpetas que se crean. En C# no, tiene que ver con un alias que se da para poder identificar todos los componentes que están dentro de ese alias. Sí, entonces vamos a darle un alias más descriptivo. Le vamos a poner objetos. ¿Sí? Y vamos a definir la clase. Recuerden que aquí, a diferencia de Java, el elemento de la clase no necesariamente tiene que ser del mismo nombre que la clase que vamos a construir o definir aquí. Public class persona, pero vamos a utilizar la misma nomenclatura que Java, ¿sí? Para tener un orden más estructurado. Y vamos a definir todos los atributos que habíamos definido en Java y podemos prácticamente copiar esta línea de código de persona y vamos a pegar acá los atributos, ¿ya? Lo único que cambiaríamos acá es el tipo de datos de string a string minúscula, que así se llama el atributo, o sea, el tipo de datos en C#, ¿ya? Una vez construido los getter y setter, o sea, construido los atributos, vamos a construir los constructores, para la redundancia, con parámetros y sin parámetros. Vamos a escribir setor, doble tabulación, y vamos a modificar esto porque lo dejo con un formato que no corresponde. Vamos a cambiar el nombre y vamos a colocar todos los parámetros manuales. Ya, esto va a ser un poquito tedioso porque como no es igual al IDE de Visual Studio 2015-2017, vamos a tener que hacerlo a mano. ¿Ya? Todavía no encontré la forma de hacerlo automáticamente como en los otros IDE. String run, string nombres, string apellido paterno, string retroente, string apellido materno, string género y string fecha de nacimiento, ¿ya?
esto tienen que modificar las variables de clase, ¿sí? Entonces vamos a copiar esto que está acá, vendría siendo lo mismo. Lo puedo programar a mano, pero no vamos a perder tiempo en eso, ¿sí? Con eso ya tenemos, voy a minimizar la consola que habría acá, ¿ya? ¿Cómo se abre la consola? Terminal, nueva terminal, ¿sí? Ahí se abre una consola. Voy a cerrarla, vamos a después abrirla, vamos a construir el constructor, para la redundancia, y parámetros. Basándonos en el con parámetros, quitamos todos los parámetros de entrada y definimos los atributos con su mínima expresión, que es en vacío, definido por nosotros mismos, sí, claro está. Ya. Ahora vamos a hacer lo que dice. Para ello vamos a basarnos en un get, ¿sí? Creo que era prop doble tabulación. Ya, esto es una definición estándar de cualquier getter y setter, ¿sí? En donde se coloca el tipo de dato, el nombre del get y set. Aquí, a diferencia de tener dos métodos, tenemos solo uno, pero el nombre tiene que estar al igual que el atributo, pero con mayúscula, tiene que comenzar con mayúscula, ¿sí? Y ahí definimos un get y set, ¿sí? Vamos a definir un get y set para cada uno de los atributos. Esta estructura es importante conservarla, ¿sí? Que los atributos estén con minúsculas y que los métodos estén con mayúsculas. Ya hay framework, tanto en C# como en Java, que esperan que estén escritas de esa forma, ¿sí? Los atributos para poder comprenderlos o leerlos. Voy a colocar el apellido materno y el apellido paterno. Me falta el género y la fecha de nacimiento. Género, cambiamos por mayúscula, y la fecha de nacimiento. Con F mayúscula, ¿ya? Con esto ya tenemos los atributos creados y su getter y setter. Getter y setter. ¿Ya? ¿Y qué vamos a construir ahora? Vamos a agregar el método de impresión, ¿ya? También, para disminuir la cantidad de código que vamos a escribir, vamos a basarnos en el código Java. Lo podemos hacer a mano, como les dije, pero voy a tratar de disminuir la cantidad de veces que escribo, ¿ya? Entonces aquí copié el mismo método, o lo mismo que tenía el método de imprimir, y vamos a modificar ciertos valores, ¿ya? El método para imprimir acá se llama console readline, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar todos esos valores por eso, ¿sí? Como lo dijimos, seleccionamos el valor a modificar, presionamos control F, control H, y abajo escribimos lo que necesitamos, eh, el valor que vamos a cambiar, ¿sí? El read line. Y colocamos reemplazar todo, que ahí está replace all, o pueden ir reemplazando uno por uno. Reemplazamos todo y con eso ya tenemos el método de impresión creado, ¿sí? ¿Qué más nos falta hacer? Nos falta hacer el menú, nos falta hacer la clase utilitaria para poder imprimir, ¿sí? O limpiar la consola. Y nos falta la clase principal, es esta, así que esa se va a encargar de llamar a la clase menú. Entonces vamos a construir ahora nuestra librería console útil para poder imprimir en C# y limpiar la pantalla. Aquí es un poquito más sencillo, ¿sí? El código que vamos a crear. La creamos dentro de la carpeta con útil, ¿sí? Y vamos a también definir, vamos a hacer un using del system, que es la librería estándar, una librería con la que podemos imprimir
utilizar variables de impresión y otras cosas. Y aquí el namespace se va a llamar útil, ¿sí? Entonces vamos a construir la clase utilitaria, ¿sí? El namespace te tiene que llamar útil, public class. Vamos a colocar el nombre de nuestra clase que debe ser console útil. Recuerden de siempre estar o colocar aquí public para que pueda ser accedida por otra clase. Vamos a definir el public static. Voy a limpiar pantalla. Voy a colocar un console clear y voy a colocar un tiempo de espera. Time span from seconds. Sí, vamos a colocar entonces in time. Ya, con esto ya tenemos desarrollada nuestra clase utilitaria. Nos falta crear el menú para finalizar el desarrollo. ¿Sí? Vamos a crear el menú ya y vamos a reutilizar varias cosas. Vamos a entonces crear la clase menú dentro de presentación. Sí, y vamos al igual que en la otra clase tener un using y vamos a agregar otros using. Sí, con respecto a otro namespace vamos a utilizar el útil objetos para utilizar las clases creadas anteriormente. Para eso son esos using. Entonces vamos a colocar atributos persona. Vamos a colocar el constructor con parámetros y sin parámetros. Podríamos reutilizar lo que está en menú. Y vamos a hacer lo que dice aquí ya. Vamos a tener que hacerlo de una forma que tiene ese char para crear lo que dice. Y con esto ya podemos crear el menú. Vamos a crear el menú. Public void menú. Recuerden que los métodos, a diferencia de Java, empiezan con mayúsculas. No con minúsculas, utilizan otro tipo de nomenclatura. Vamos a crear la variable op igual. De hecho, esto podríamos copiar y pegarlo desde, al igual que en el otro lado. Podríamos copiar y pegar lo que tiene Java. ¿Ya? Pero vamos a hacer ciertas modificaciones antes. Vamos a crear los métodos 1 y método 2 a partir de lo mismo que sale en Java. Haciendo hincapié en que este tipo de escaneo no sí existe y que este tipo de impresión tampoco. Utilizar console
console read. Ya, creo que aquí en el persona está mal escrito. Es write line. Y corregimos un problema que no iba a dar más adelante. Aquí los tipos string por minúscula. Y la lectura ya no va a ser desde acá, va a ser con el console.readLine. Entonces vamos a cambiar todos los cs.nextLine por console.readLine. Y ahí cambió en todos lados y vamos a hacer la opción 2. Esa es la opción 1, la opción 2. Vamos a copiar y pegar la opción 2. Creo que no tendríamos que hacer ninguna modificación. Ya, y vamos a colocar el menú. Vamos a copiar el menú. Todo el método menú. Recuerden que los métodos son con mayúsculas. Tengo que cambiar varios nombres de métodos que coloqué con minúsculas. Como ese y como este. Sí, esto no existe sin la mayúscula. Ahí sí. Creo que el limpiar también hay que modificarlo. Vamos a ir acá. El pause con P mayúscula. Entonces aquí el limpiar es con mayúscula. Ya, esos south hay que modificarlo como dijimos por el console write. O puede ser console write line dependiendo de si es que hay salto alineado. Ya, aquí también va con console red line. Entonces vamos a readline. Aquí también readline. String con minúscula. Y por último aquí hay que leer con readline con console. Readline, esto te da un string que hay que transformarlo convirtiendo, haciendo un convert o una transformación del valor a número. Utilizar la clase convert punto to int 32. Con eso se transforma ese texto a número y ahí puede ser comparado. ¿Ya? ¿Qué más nos falta modificar? Ese out que está ahí. Y por último, no hay un scanner CS. String título readline. Creo que con eso ya tenemos creado el menú completamente igual a Java, pero con todas las librerías de C Sharp, ¿ya? Y las nomenclaturas de C Sharp. Entonces para ello necesitamos probar este código. Vamos a ir a programas y aquí en vez de tener eso vamos a colocar un menú mnu igual a new menú y vamos a llamar al método menú. Sí, y vamos a ejecutar este código. ¿Cómo? Vamos a ir a terminal, vamos a colocarlo acá, vamos a colocar un .NET Run y si hay algún error nos va a indicar el error y vamos a tener que solucionarlo. Hay varios errores que salieron. Sí, dice un espacio de nombre no puede contener directamente miembros como campos o métodos. Esto es en la clase menú 9, línea 9.
menú línea 9, acá. Ya, ¿qué me falta acá? Me falta crear la clase. Polyclass menú. Entonces, todo el código que está acá lo voy a tabular para que esté ordenado. Entonces, toda la clase está ahí dentro de ese código. Vamos a meternos acá, vamos a hacer un clear, vamos de nuevo a ejecutar el comando anterior. Si hay algún error nos va a indicar y tenemos que corregir. Ya, aquí ya hay otro error, dice que en la línea 24, en la columna 21 hay un error en la clase menú. Línea 24, acá. Quizás nos faltó, ya. El problema que tenemos es que la clase se llama menú y estamos definiendo un método como si fuera un constructor menú, ¿ya? Ese es el problema, ¿ya? No debemos tener un método igual a la clase, ¿ya? Entonces vamos a modificarlo. Vamos a colocar ejecutar menú. Sí, de hecho lo vamos a poder a cambiar también en Java para que tengamos lo mismo, ¿sí? Y este es el método que vamos a llamar en el programa, ¿sí? Vamos a ejecutar de nuevo, vamos a limpiar y vamos a ejecutar. Ya, salieron otros errores que vamos a tener que corregir. Dice que hay un problema en menú Problemas 928 acá. Vamos a tener que hacer un using de el namespace donde está menú. Esto está en el namespace, no dice estar en el namespace útil, debe estar en el namespace presentación. Y esto lo vamos a importar para poder llamar a esa clase. Vamos a volver a ejecutar. Y ahora el consulting dice que no tiene el limpiar pantalla. Ya. Entonces vamos a ir al console útil. Limpiar pantalla está mal escrito. Vamos a volver a ejecutar. Sigamos con error en la línea 61 de menú. El limpiar pantalla con L mayúscula. Ya que se lo cambiamos. Ya, ahora el programa está funcionando. Ya, si se dan cuenta, menú principal, crear persona. Vamos a seleccionar la opción 1. Vamos a ingresar. Vamos a ingresar la información. Ya, vamos a hacer la opción 2. Ahí lista la información y debería ser limpiarla después de un rato. Ya, y aquí puede haber un error grande. ¿Sí? Vamos a cancelar esto. Control C. A diferencia de Java, aquí tenemos 2500. ¿Sí? En console util esto funciona con time y el time es en segundos, no en milisegundos. Entonces, si ponemos 2500, aquí van a ser 2500 segundos. Así que vamos a colocar 2 segundos nomás. ¿Ya? Esa es una corrección que hay que hacer. Se escribe .NET Run. Ya, opción 1, 1-9, Cristian Carreño Villarroel, masculino. Y vamos a hacer la opción 2, que es listar. Se va a listar, después de 2 segundos se borra. Y va a salir el menú y presionamos la opción 3 para salir. Con esto hemos finalizado la clase, pero vamos a corregir aquí el método. Le vamos a colocar ejecutar. En vez de menos le voy a poner ejecutar. Para que todo el código esté de la misma forma. Y aquí aparece un error. Y vamos a cambiar esto y vamos a darle play. Sí, con esto debiésemos poder
ejecutar la aplicación de la misma manera que como lo hicimos en Sechar. Colocar la opción 2. Se debe haber caído. Voy a cerrarla porque provoqué un error porque presioné la tecla antes de que limpiara. Y ahí sí. Entonces, con esto hemos creado ya la aplicación en ambos lenguajes, en C# y en Java, ¿sí? Hay ciertas diferencias sintácticas de librerías, pero en síntesis el lenguaje es reparecido, ¿sí? Están orientados a objetos ambos y cambian ciertas notaciones, pero podemos hacer prácticamente lo mismo en consola, ¿ya? Hay hartos frameworks que diferencian estas dos aplicaciones, ¿sí? Ya sean web o de servicios REST, eh, y ahí va complejizándose y diferenciándose aún más el lenguaje, pero con estas aplicaciones redes sencillas y, las principales nociones son muy similares, ¿ya? Y podemos denotar que C# empezó ya a utilizar varias mejoras en la sintaxis de creación de métodos, sobre todo en, no sé lo que dice, esto lo disminuye mucho a esto que está acá en Java, ¿sí? Ya existe también varias librerías que también nos permiten hacer simplificación de esto. Así que vamos a dejar la clase hasta acá. Y la próxima clase vamos a ver captura de excepciones, manejo de excepciones y reglas de negocio para tener validación en esta aplicación, ¿sí? Porque ya vimos que algunos pueden ocurrir algunos problemas que no son controlados y se cae la aplicación. Vamos a corregir eso, ¿sí? Saludos a todos.